Buen día, bendiciones, amén, que el Todopoderoso en este día le bendiga de manera especial. Damos gracias a Dios por un nuevo día que nos concede, amén, día de bendición para cada una de nuestras vidas. Les saludamos en esta mañana en el nombre del Señor y le damos la bienvenida a este espacio, la palabra entre nosotros, amén. Una pequeña reflexión bíblica para comenzar el día. Así que la palabra entre nosotros en el día de hoy la encontramos en la carta a los Colosenses, amén, capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9, que lee de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que hemos titulado esta pequeña reflexión una inteligencia superior. Una inteligencia superior. Amén. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vida que agrada a Dios o andar como le agrada a Él, primeramente significa crecer. ¿Okay? Segundo, significa apoderamiento, que significa el recibir poder y fuerza para vivir como a Dios le agrada, con paciencia, lo cual es la capacidad para soportar, para perseverar. Entonces, muy importante, ayer hablábamos de un crecimiento saludable, amén, y entonces muy importante esa palabra crecimiento en la vida de cada creyente en Cristo. Amén. Estamos llamados a seguir creciendo en el Señor, nutriendo nuestra fe con el poder de la palabra de Dios para que nosotros podamos, amén, perseverar y de esa manera vivir vidas que agraden a Dios. Amén. Entonces, a medida que perseveramos en la palabra de Dios, vamos recibiendo inteligencia espiritual. ¿Ok? Y esto es muy interesante. Inteligencia espiritual. La facultad, ¿ok? Significa la facultad de entender, de comprender la voluntad de Dios. Amén. De comprender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta para cada una de nuestras vidas. Amén. Muy importante. Entonces, como vemos aquí, Pablo intercede, ¿okay? Hace una oración a favor de los creyentes en la ciudad de Colosas, ¿okay? Y ora para que ellos continúen, ¿okay? Creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Volvemos a leer, ¿ok? Aquí la palabra entre nosotros, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿okay? Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Okay? Fíjese qué interesante. Entonces, si la inteligencia natural distingue al ser humano del animal, ¿okay? La inteligencia espiritual es lo que lo distingue al hombre espiritual del hombre carnal. ¿Okay? Hay un contraste entre el hombre espiritual y el hombre carnal, y se va a reflejar por su sabiduría, por su inteligencia. ¿Okay? Entonces esto es muy importante lo que estamos tocando aquí en el día de hoy. Por ejemplo, el apóstol Pablo también habla de este tema en Primera de Corintios capítulo 2, 1 Corintios 2, versículo 14, cuando él dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿okay? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Wow. Entonces vemos ahí un contraste bien marcado de lo que es un hombre natural, un hombre carnal, sin discernimiento espiritual. Entonces, Dios
que es nuestro Padre Celestial, que desea que usted y yo como sus hijos podamos tener esa sabiduría, esa inteligencia espiritual para que podamos tomar decisiones correctas. ¿Amén? Es una inteligencia superior, no es meramente la acumulación de información, no, es mucho más que eso, va más allá del mero hecho de acumular información sobre algo. No, es que esta sabiduría e inteligencia espiritual nos va a llevar a vivir de una manera diferente, a cómo vive el mundo sin Dios, a cómo vive el hombre natural, el hombre carnal. ¿Por qué? Porque el hombre carnal vive centrado en sí mismo, ¿okay? Es egocentrista. Entonces, los creyentes en Cristo van pasando de esa vieja manera de vivir a vivir una vida nueva en Cristo, que se va a distinguir por la sabiduría e inteligencia espiritual que comienza a recibir desde el momento que es salvo. ¿Por qué? Porque una vez que es salvo y tiene la experiencia del nuevo nacimiento, su entendimiento es abierto. ¿Okay? Antes estaba ¿qué? Cautivo por las tinieblas, su entendimiento estaba entenebrecido. ¿Okay? Entonces significa que por más que quería conocer a Dios, no podía conocerlo. ¿Okay? Entonces su inteligencia era meramente carnal. ¿Okay? Es interesante lo que ocurre en el nuevo nacimiento cuando alguien tiene un encuentro verdadero con Cristo. ¿Okay? Pasa de tinieblas a la luz admirable, como dice la Escritura, en Dios. ¿Okay? Su entendimiento es alumbrado, ¿okay? por la luz de Dios, y comienza ahora a tener una comprensión mayor de las cosas espirituales. Okay, wow, gloria a Dios. Entonces comienza a disfrutar una nueva vida en Cristo, okay, y a medida que va perseverando en la palabra de Dios, va recibiendo inteligencia espiritual, la facultad de entender, de comprender la voluntad de Dios para su vida, que es lo más importante. ¿Amén? La voluntad de Dios para su vida. Por lo tanto, Pablo oró, como hemos dicho, por los colosenses para que fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y mucha gente, muchos creyentes a veces están deseosos de conocer la voluntad de Dios para sus vidas, pero cuando usted se mete en la palabra del Señor, va a descubrir la voluntad de Dios para su vida. ¿Okay? En varios lugares a través de las Sagradas Escrituras, Dios nos muestra su voluntad para con nosotros. ¿Okay? Y cuando nosotros vamos conociendo a través de la palabra la voluntad de Dios, amén, la palabra, el logos, ¿okay? Dios sobre ese logro, sobre esa palabra, a través de su Santo Espíritu, trae revelación, revelación, para que nosotros podamos adquirir una inteligencia espiritual, una inteligencia superior, y podamos vivir para Dios y vivir en Dios. Amén. Muy interesante. Entonces, este conocimiento va más allá, como dije, de una comprensión intelectual. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de este conocimiento, de esta inteligencia espiritual, de esta sabiduría espiritual? El versículo 10 de Colosenses 1 nos da la respuesta. ¿Okay? Vea conmigo Colosenses 1, versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Wow, gloria a Dios. Amén. Entonces nos habla de cuatro cosas que van a suceder, amén, como resultado de esta inteligencia espiritual, sabiduría espiritual que todos nosotros vamos recibiendo por estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Okay? Lo primero, andar, ¿verdad? Significa un actuar espiritual. ¿Okay? Cuando dice andar como es digno del Señor, está hablando de un actuar espiritual, un estilo de vida diferente a cómo
actúa el mundo que no tiene a Dios. Entonces vamos a marcar una diferencia en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de andar, en nuestra manera de conducirnos. Como resultado de la sabiduría e inteligencia espiritual que estamos recibiendo como resultado del conocimiento de Dios en nuestra vida. Entonces, andando como es digno del Señor. Lo segundo, agradándole en todo. Wow, agradándole en todo. ¿De qué habla eso? Quizás usted piense y diga, wow, pastor, está difícil, a veces no agradamos al Señor en todo. Lo entiendo, nos puede pasar a todos. Pero cuando perseveramos, el Señor nos ayuda a que podamos agradarle. Y esto significa una vida de negación. Nos vamos negando a nosotros mismos con tal de hacer la voluntad del Señor, con tal de agradarle a Él en todo momento. Amén. Entonces es una vida de negación. Es un llamado constante a negarnos a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. También esto habla de qué? Habla de una vida piadosa, de una vida temerosa de Dios, de una vida dirigida por el Espíritu Santo, donde el fruto del Espíritu Santo se está manifestando en y a través de él. Amén. Gloria a Dios. Llevando fruto en toda buena obra. Entonces se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, que lo va a llevar a un estilo de vida piadosa, de vida temerosa delante de Dios. Amén. Y lo último que nos dice, creciendo, ¿verdad? Creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto nos está hablando de un conocimiento vivo. Un conocimiento vivo significa una acción continua. Una acción continua que resulta de una relación personal con Dios todo el tiempo. Amén. De una relación personal con Dios todo el tiempo. Amén. No de vez en cuando, no cuando siento deseos. No, todo el tiempo, no importando cómo estemos, cómo estén nuestras emociones, sino que en todo momento nosotros, amén, nos esforcemos por tener una relación personal con nuestro Señor a través de la oración, a través de la adoración, aprovechar cada momento, amén, para nosotros fortalecernos en el Señor, como dice su palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces ahí está la clave. Ahí está la clave para que nosotros podamos seguir creciendo. Amén. Y podamos seguir disfrutando de una inteligencia superior, una inteligencia espiritual. Podamos seguir creciendo, madurando espiritualmente. Entonces de cada uno de nosotros va a depender. Amén. De cada uno de nosotros va a depender. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que desarrollar disciplinas espirituales para que podamos, amén, ver todo esto hecho una realidad en nuestra vida, ¿no? Podamos seguir andando como es digno del Señor, amén, un estilo de vida, un actuar espiritual, agradándole en todo, llevando fruto, y creciendo constantemente en el Señor. Lamentablemente a veces algunos creyentes, por X o Y razón, se descuidan, se enfrían, permiten que la apatía espiritual, esa dejadez, comience a dominarlos y abandonan sus disciplinas espirituales, y entonces es difícil que puedan seguir creciendo y que puedan seguir recibiendo inteligencia espiritual. Y es triste cuando un creyente, en vez de congregarse más, en vez de leer más la palabra, en vez de aprovechar cada momento
para fortalecer su relación con Dios, lamentablemente por X o Y razón se descuida, se va apartando y el resultado es que va a volver nuevamente a ese estilo de vida que tenía anterior, dominado por la carne, dominado por sus propias emociones, sentimientos, una inteligencia natural, una inteligencia carnal que va en contra de la inteligencia espiritual que Dios tiene para sus hijos a través de su palabra. Amén. Entonces es muy importante que nosotros cada día podamos tener una relación personal con Dios, ¿ok? A través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través del congregarnos con la familia de la fe. Amén. Aprovechar cada momento, ¿okay? Que se nos presenta para nosotros seguir creciendo en el Señor. Amén. Así que, ¿qué tal, verdad? Si oramos de conformidad a esta palabra en el día de hoy. Amén. Esa oración maravillosa que levantó el apóstol Pablo a favor de los creyentes en Colosas, ¿ok? Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Para mí esa oración es poderosa, ¿okay? Porque cuando recibimos, ¿okay?, sabiduría e inteligencia espiritual de parte de Dios, oiga, automáticamente nuestras vidas van a ser grandemente bendecidas. A veces escuchamos gente orando por tantas cosas, orando por esto, por lo otro, pero esto es lo más importante en la vida de cada creyente. La sabiduría, la inteligencia espiritual, ¿okay? Y cuando usted comienza a crecer con esto, comienza a crecer con esto, va a darse de cuenta que automáticamente su vida va a comenzar a cambiar, va a ser transformada, va a comenzar a disfrutar las bendiciones de Dios de una manera extraordinaria, ¿ok? Así que oremos en esta mañana de conformidad a esta palabra. Padre Celestial, gracias por la sabiduría e inteligencia espiritual que nos has dado para seguir perseverando en ti, para seguir perseverando en tu camino. Señor, para seguir viviendo, agradándote en todo. Señor, para traerte cada día placer con nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido capaces de buscar tu dirección, tu ayuda, de hacer tu voluntad. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos cada día. Danos cada día la sabiduría e inteligencia espiritual que necesitamos, Señor, para cada día conocer más y más tu perfecta voluntad para con nuestras vidas. Podamos seguir creciendo, Señor. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos cada día a seguir creciendo, a seguir creciendo a la estatura de Cristo Jesús, nuestro máximo ejemplo a seguir. Oh Padre, mira cada uno de tus hijos en esta mañana. Mira cada necesidad, mira cada petición. Señor, tú eres poderoso para sorprenderle con mucho más abundantemente de lo que ellos pueden pedir o pensar, Padre, porque poderoso eres tú para hacerlo. Manifiéstate, Señor, en la vida de tus hijos en este día de manera especial, sorprendiéndoles, Padre. Oh, como solo tú sabes hacerlo. Señor, gracias por este día, gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión. Señor, gracias por todas las bendiciones que hemos de disfrutar en este día. Ayúdanos, Señor, a cruzar este día junto a tu lado en victoria. Guárdanos de todo peligro, de todo mal. Guárdanos de caer en tentación. Guárdanos del mal, Padre. No permitas que el mal nos alcance, que el mal nos dañe. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, en este día, que tu sabiduría se manifieste sobre cada una de nuestras vidas en todo lo que hemos de hacer. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Así que bendiciones a todos, que tengan un día excelente. Este que les habló, pastor y maestro Elvin Cupele, de la iglesia Compañerismo Cristiano Familiar, aquí en la ciudad de Lebanon, Pensilvania. Así que bendiciones a todos. Adelante en Cristo siempre.